Bueno, yo también estoy un poco enfadado con Garbiñe porque llevo una semana preparándome una presentación con fotografías y de repente entro por esta sala y veo esto y digo, yo creo que no voy a poder poner ni una foto, ¿no? Entonces, bueno, yo os había traído fotos de jardines que hemos hecho. Bueno, no, te lo he presentado, ¿no? Preséntate, sí. Soy Carlos Rodríguez y soy el jefe de proyectos del estudio de Fernando Martos, que no sé si lo conocéis, en Madrid. Y bueno, lo que yo tenía preparado otra presentación, pero al final de lo que voy a hablar, que vamos contra Garbiñe, que es un poco lo que me preguntan últimamente en muchos sitios que voy y eso, que es las cualidades que tiene que tener un jardinero o una jardinera para mantener un jardín naturalista, ¿no? Que es un concepto ahí que a nosotros nos pasa mucho, ¿no? Que seguro que os pasa a vosotros. Nosotros terminamos un jardín y cuando está terminado el gran problema que tenemos muchas veces es quién mantiene ese jardín y cómo se mantiene, ¿no? Entonces, yo que tengo una formación también, soy agrícola, tampoco pude ser agrónomo, como Íñigo, ¿no? Y al final, toda la formación que hemos tenido siempre ha venido de la agricultura. De repente nos encontramos en un momento que se están haciendo unos jardines en los que muchas técnicas de mantenimiento que se hacían tradicionalmente ya no sirven para esta jardinería, ¿no? Entonces, eso es una cosa que nos está pasando y que estamos viendo que muchas veces es mucho mejor encontrar una persona que no tenga formación y que tenga una serie de cualidades para empezar a mantener ese jardín que una persona que tenga mucha formación, ¿no? Entonces yo voy a desarrollar más o menos la idea que tengo de cómo se tienen que mantener este tipo de jardines o qué cualidades se tienen que tener para mantener este tipo de jardines, ¿no? Bueno, no sé si todo el mundo sabe lo que es un jardín natural o no, o qué pensáis vosotros que es un jardín natural. ¿Alguien dice algo? A nosotros, una de las cosas que nos pasa es que tenemos la suerte de poder hacer jardines en el campo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer o nos contratan para hacer un jardín en el campo es maravilloso, ¿no? Porque lo primero que hacemos es visitar el sitio, ¿no? Pero visitamos el sitio que vamos a ejecutar el jardín, pero visitamos los alrededores, ¿no? Que es mucho más enriquecedor, ¿no? Y te das una vuelta y ves la flora nativa, la flora autóctona que hay, toda la representación que hay, ¿no? Y entonces ahí empiezas a sacar un montón de información, ¿no? Y lo que está pasando en la jardinería es que se está mirando más a la naturaleza de lo que se miraba antes, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer un jardín en Talavera de la Reina, pues miramos la vegetación que hay circundante y ya empezamos a ver muchas de las plantas que vamos a colocar en el jardín, ¿vale? Por eso la jardinería cada vez se está acercando más a la ecología que a la propia jardinería, ¿vale? Porque se busca un aspecto como más natural del jardín, ¿no? Es gracioso porque hay una anécdota muy divertida, ¿no? Hicimos una finca muy grande a las afueras de Madrid y el guardés, en confianza, tuvo una reunión con el propietario y le dijo: señor, creo que le están poniendo hierbas del campo. Y entonces eso dice mucho. O sea, cerrar la puerta, ¿no? En confianza, ¿no? Como voy a hacer la gran confesión de que le están engañando, ¿eh? Porque en realidad, claro, lo que vemos es lo que hay, ¿no? Ahí. Se busca sobre todo, o sea, cuando haces un jardín de campo o cuando haces un jardín natural, lo que buscas es que tenga la mayor diversidad posible, ¿no? O la mayor biodiversidad posible. Por eso siempre hay arbolado, obligatorio, ¿no? Para sombrear, siempre hay arbusto, siempre hay subarbusto, ¿no? Sobre todo porque también hacemos, como Alex, mucha jardinería mediterránea. Siempre metemos herbáceas perennes, siempre metemos gramíneas, siempre metemos bulbosas, imaginaros, ¿eh? Y siempre metemos anuales y bianuales, siempre que podemos. Eso dependiendo de cómo sea el jardinero, ¿no? Porque ya llegar al grado de introducir anuales y bianuales en un jardín es un poco más complejo. Por el tema de que hay que reconocer cuando están germinando qué plantas son espontáneas o se pueden considerar como malas hierbas y qué plantas realmente están sembradas y son plantas que están empezando a aparecer, ¿vale? Entonces eso es una cosa bastante interesante a la hora de hacer. Imaginaos el rango de plantas que puedes tener a la hora de hacer un jardín natural, ¿no? Cuando utilizamos, por ejemplo, utilizamos arbusto y subarbusto para una cosa bastante importante en el mantenimiento, que es el control de las plantas espontáneas, ¿no? El arbusto y el subarbusto lo que te da es una cobertura del suelo que no te lo da nada. O sea, después de todos los años que llevo de experiencia, al final no hay nada que controle mejor la hierba que estar cubierto el suelo. O sea, si tú tienes una cobertura de arbusto, o sea, no hay nada, ni hay un acolchado, ni nada. O sea,
Entonces, la base, además de que te dan estructura, te dan un control de la hierba bastante importante. Y luego utilizamos arbusto que se puede controlar. Puede tener floración o no puede tener floración, pero nosotros utilizamos, por ejemplo, no se nos ocurriría nunca utilizar un arbusto ni que coja plagas o enfermedades, como decía Íñigo, y que en un momento dado, si tiene demasiado crecimiento, que admita una poda de recorte o de rejuvenecimiento, que eso le pasa a determinados arbustos. No porque todos los arbustos los tengamos recortados, sino porque al cabo del tiempo a lo mejor ya ha pasado de escala o ha crecido demasiado y nosotros podemos darle un recorte para que rebrote otra vez. Entonces eso es bastante interesante, ¿no? Lo bueno es que si trabajas en un clima mediterráneo, con una plantación mediterránea, tienes una gama de subarbustos y de arbustos maravillosos para trabajar, ¿vale? Lo que pasa es que eso al final te convierte el jardín en un poco estático, ¿no? Porque el arbusto es un poco estático. Entonces, para darle un poco de movimiento y para que naturalizar un poco la plantación, utilizamos mucha herbácea perenne o vivaz, ¿no? Lo que se considera como vivaz. Pero, ¿puedes utilizar cualquier vivaz? Pues si quieres que el mantenimiento sea fácil, no. Nosotros, por ejemplo, no utilizamos ninguna vivaz que haya que entutorar. No utilizamos ninguna... Claro, no tiene ningún sentido. No utilizamos ninguna vivaz que haya que abonar. O sea, no te vas a estar abonando planta a planta, ¿no? No utilizamos ninguna que tenga plagas o enfermedades. No utilizamos ninguna que haya que recortarla más de un recorte o 2 al año, como mucho. ¿Vale? No utilizamos ninguna que no aguante el frío, que tenga un poco de tolerancia ahí con el clima, con la humedad y tal. Entonces, lo que utilizamos son herbáceas que nosotros consideramos de bajo mantenimiento. Y sobre todo utilizamos herbáceas que se consideran de largo recorrido. ¿Qué significa esto? Que no te puedes centrar en la floración de una planta. O sea, es absurdo cuando estás haciendo un diseño de plantación, es lo que se ha dicho en esta mesa, que al final no nos podemos centrar en la flor, porque la foto que te sale de una flor es un momento concreto. Tú necesitas entregar un jardín que tenga un recorrido lo suficiente que esté bien prácticamente 9 meses al año. Entonces, eso, la única manera de conseguirlo es conociendo o haciendo una selección de especies determinado. La floración van a ser 3 semanas, pero tú tienes que saber que luego va a estar bien en hoja. No solo va a estar bien en hoja, sino cuando seque va a estar bien y cuando haya secado tenga una estructura lo suficientemente interesante como para acompañar el resto de la plantación. Que para eso es un maestro Udolf, ¿no? Porque, por ejemplo, Udolf no visita sus jardines cuando está en floración, porque dice que le da un poco de grima, ¿no? Demasiada flor. Él dice que el momento cromático más bonito es el otoño, ¿no? Porque todos esos esqueletos, esas estructuras, esos frutos secos, pues al final te dan otra composición. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Intentar no luchar contra la naturaleza, sino ir a favor de ella. Si nosotros sabemos que una planta funciona, pues esa la utilizamos. Y la que no funciona, pues no nos divorciamos, porque en realidad no establecemos ni relación. Claro, porque hay que intentar como ir a lo más sencillo, ¿no? Esto es un poco lo que hay que intentar hacer, ¿no? Y una cosa bastante interesante que tiene es que utilizamos también bastantes herbáceas que se autosiembran, ¿no? Esto es una cosa como un poco que hay que manejar en determinados climas, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, hay cosas que se pueden convertir en invasoras y tenés que ser bastante cuidadosos, pero en determinados climas como nosotros trabajamos, mucho más severos y mucho más adversos, es difícil que se asilvestre, ¿no? O que salte en la naturaleza, pero de todas maneras hay que controlar mucho que no sea invasora. Pero una de las cosas que te puede dar mayor naturalidad a una plantación es que de repente tú establezcas una planta y esa se vaya autosembrando dentro de la plantación. Porque de esa manera parece que está hecho, pero en realidad se está naturalizando solo. Y otra cosa también muy importante con eso es abrazar o abrir los brazos a las plantas que vengan de fuera. Nosotros hacemos plantaciones en las que de repente entran Verbascum y nosotros les abrimos las puertas, les saludamos y les dejamos en la plantación maravillados. Y ya se quedan para siempre, ¿no? Entonces tampoco tenemos que, como hace mucha gente, ¿no? Cualquier planta que entre al jardín que no es de la plantación se tiene que sacar, sino hay que saber qué es y de esa manera naturalizar la plantación, ¿no? Y eso también te da más continuidad, ¿no? Yo en el sitio donde he visto, tuve la suerte de estudiar en Wisley, en Inglaterra, y tuve la suerte de cuidar una doble bordura que tiene Udolf en Wisley,
que se acaba de levantar hace poco, que seguro que la habéis visto, que han hecho una plantación así como serpenteante y tal. Pues esa plantación yo siempre la contaba, ¿no? Porque a mí me maravillaba, ¿no? Porque tú en Wisley puedes comparar una bordura tradicional inglesa, una bordura herbácea, en la que tenía muchísimo mantenimiento, ¿no? De abonados, tratamientos fitosanitarios, tal, y a 500 metros de esa plantación tenías una doble bordura en la que el único mantenimiento que se hacía prácticamente al año era una siega que se hacía con cortasetos al final de la temporada. Y el resto del año funcionaba sola la plantación. Era una doble bordura de unos 350 metros de larga que el tipo la había plantado como si fueran en ríos, ¿no? En ríos que no iban paralelos, sino que hacían una forma así como continua, ¿no? Entonces había elegido 3 plantas que ponían un río y una de las plantas que utilizaban ese río la saltaba al siguiente para que tuviera un poco de movimiento, ¿no? Entonces alucinabas con esa plantación, ¿no? Porque en realidad empezaban a brotar las cosas, ¿no? Empezaban en marzo, abril a brotar las gramíneas, empezaban a salir bulbos, tenía hasta bulbosas, ¿no? Salían unos allium que estaban plantados, empezaban a florecer las salvias, empezaban a salir las amsonias, empezaban a florecer los Phlomis tuberosa, ¿no? Empezaban a florecer los Trifolios rubens, los Centranthus, no sé qué. Y a medida que iban apareciendo cosas, esas cosas que terminaban secándose o a lo mejor teniendo un aspecto de que ya habían acabado su ciclo, formaban parte del acompañamiento de las otras plantas. Entonces los Phlomis tuberosa se quedaban secos pero perfectamente erguidos, las flores, y eso acompañaba las otras gramíneas o los Selenium o otras cosas que salían, o Veronicastrum o cosas que salían como más tarde. Y al final todo terminaba secándose en conjunto, pero no se intervenía. En realidad no se cortaba, no se entraba a cortar. Entonces yo fue como un shock, ¿no? Para mí, ¿no? Porque luego sí que es verdad que hay una semana en que son 7 jardineros cortando con unas cortadoras de seto, tal, pero bueno, al final es un día y luego... Porque llega un momento que no se ve si hay plantas espontáneas. En esa densidad de plantación, en esa plantación, tú no sabes si hay malas hierbas. Porque si hay, pues no pasa nada, ni se ven. Y al final, unas plantas van dominando sobre otras y el jardín va evolucionando. Y probablemente muchas plantas que plantó Udolf originalmente nunca se establecieron. Pero, sin embargo, ha ido evolucionando naturalmente hasta una plantación que es increíble, que a nadie le pasaba desapercibido, ¿no? Entonces eso es un poco el trabajo de estos jardines naturales. Y perdona, ¿y esta es la que han cambiado ahora? La han cambiado. ¿Por qué? Porque Wisley es un sitio bastante particular porque no paran de... Pero la va a hacer Udolf también y probablemente sea más increíble. Han cogido como un trazado como más serpenteante en el que entras en las plantaciones, sales. Lo otro era una doble bordura que subías un pasillo. Pero que llamábamos... ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro. Sí. ¿Me puedes pasar agua? Yes. ¿Tienes vasito? ¿Este es tu vasito? Estas herbáceas que decías, o sea, ¿en qué formato las plantáis? Siempre hay una cosa que pasa siempre, o que os recomiendo siempre. Cuanto más pequeña se ponga la planta, muchísimo mejor, siempre. Cuanto más pequeña. Para marzo planta. Y nosotros, en nuestro clima, intentamos que sea en otoño. Intentamos plantar en el otoño. Sí, nosotros intentamos coger las lluvias del invierno, que son fundamentales. Si podemos plantar, lo que pasa es que nunca el calendario te da la posibilidad de tenerlo todo, ojalá, tenerlo todo plantado en noviembre, ¿no? Pero si puedes plantar en otoño, es perfecto. Y formato, nosotros siempre plantamos M9. M9 es una maceta cuadradita, como mucho. Y cada vez estamos plantando más en alveolo forestal. En bandeja forestal, que viene todavía más pequeña, pero mucho más alargada la raíz, es mucho mejor para la planta mediterránea. Lo que pasa que es un poco de shock, ¿eh? Porque cuando tú haces una plantación de 2.000 plantas y el cliente sale a verla, ¿sabes? Hace así, se frota los ojos y dice, pero hay plantas, ahí hay plantas. Claro, y encima muchas vienen, como sabéis, las herbáceas, muchas pierden la parte aérea en invierno, entonces no hay nada. Entonces han colocado miles y miles de plantas y no se ve una planta. Pero una de las cosas maravillosas que tienen las herbáceas es que en una temporada hacen un desarrollo increíble, ¿no? Los clientes alucinan, ¿no? El desarrollo que pueden llegar a tener en una sola temporada, ¿no? Pero siempre planta pequeña.
Porque la planta un poco más grande, 2 litros, 3 litros, 5 litros o 10 litros, quieras o no, siempre está como demasiado cuidada en un vivero. Abonada, regada, está como blandita, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que endurecer la planta al máximo. Entonces cuanto más pequeña, pues menos vicio tiene la planta. Y si se pudiera poner de semilla ya sería maravilloso, pero controlar una plantación de semillas requiere muchísima especialización, ¿eh? No es nada sencillo, ¿eh? Y sobre todo de herbáceas, porque anuales dentro de lo que cabe, pero herbáceas es más complicado. Y bueno, y entonces eso fue el mantenimiento ese que vi, ¿no? Y entonces ahí vas aprendiendo cosas, ¿no? Y te das cuenta qué plantas hay ahí, mucha gramínea, ¿no? En esa plantación hay mucha gramínea, la gramínea es relativamente fácil de mantener. O sea, hay que controlar. Con algunas gramíneas hay que tener cuidado, sobre todo que se hacen muy grandes, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Algunas caducas. Y luego hay que tener cuidado también con las perennes, porque son difíciles de mantener y de mantenerlas sin parte seca, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y una cosa que te permiten también las gramíneas y determinadas herbáceas perennes es que muchas vienen de otros climas en los que florecen a final de verano. Entonces, si tú haces una combinación de planta mediterránea, que son más primaverales, y planta de Norteamérica, por decirlo de alguna manera, o plantas que vienen de otros climas, alargas esa floración o ese lugar de interés, ¿no? Entonces vas a tener plantas que ya están terminando, pero otras que están en hoja y que incluso empezarán a florecer. Y de esa manera tienes como más recorrido, ¿vale? Por eso se habla de herbáceas. ¿Qué pasa? ¿Que vas a dejar de poner plantas o herbáceas perennes que tienen una vida muy corta? Porque hay algunas que son increíbles, ¿no? Que quieres seguir poniendo. Los agastachos, por ejemplo, son maravillosos. Y pues no lo dejas de poner, pero no puedes hacer una apuesta muy grande en esa plantación por eso. Los utilizas, se resemillan un poco, pero sabes que a los 2 o 3 años a lo mejor tienes que volver a hacer otra plantación. O sea, lo que tienes que conocer es muy bien el tipo de planta que vas colocando o que vas haciendo, ¿no? Bulbosas, ¿qué pasa con las bulbosas? Yo os invito, os animo a poner bulbosas todo el rato, porque son las plantas que no necesitan cuidados. Si tenéis topillo, cuidado. Ah, bueno. Y siempre hay topillos, ¿verdad? Que siempre hay topillos. ¿Y para qué nos sirven las bulbosas? Porque nosotros intentamos estirar al máximo las plantaciones, ¿no? Pero llega un momento que tienes que hacer una poda que es la más importante, que es la poda de invierno, ¿no? Que es la poda de febrero, que es cortar todas las gramíneas, cortar toda la parte aérea seca de las herbáceas perennes, podar los arbustos, tal. Y entonces hay un momento ahí en el que el jardín se queda un poco desnudo, que para nosotros es fenomenal, porque es el momento de, si tienes que eliminar malas hierbas perennes, por decirlo de alguna manera, o si tienes que reponer, o ver los espacios, ¿ves? O sea, a mí si no existiera esa poda sería muchísimo peor. La gente se queja, pero es el momento de hacer un montón de trabajo, ser un jardín natural, ¿no? Porque es el momento en el que ves todo. Ves todas las coronas de las plantas, todos los cogollos, todo, y lo ves perfectamente, ¿no? Entonces, lo bueno de las bulbosas, sobre todo si utilizas bulbosas de primavera temprana, empiezan a ocupar ese espacio cuando tienes el jardín relativamente desnudo. Y eso pasa también con las anuales, ¿no? Empiezas a utilizar anuales y cubres ahí un poco ese hueco para que tenga cierto interés durante el año. Y Carlos, perdón, justo en el bulboso de la rueda de cuando la mesa, no sé. No, pero es que ya, esto lo de las bulbosas me parece súper curioso porque la mayoría son de origen europeo y no se han usado aquí, o sea, son los ingleses los que muchas son de Grecia, de Turquía, sí, climas que nos podemos identificar, y en cambio en España no ha habido tradición de bulbosas y los ingleses llevan décadas. Es curioso eso. Sí. Realmente se puede traer mucho más, se puede incorporar mucho más. Mucho más. Y además es que en realidad las bulbosas que ponemos son bulbosas que tienen la capacidad. En realidad, las plantas geófitas o las bulbosas es una adaptación a la sequía. En realidad es una adaptación que tienen estas plantas a morir en el momento ya que viene la época desfavorable, que es el verano. Y tienen un órgano subterráneo donde acumulan sustancias de reserva. Es una adaptación mediterránea pura. Entonces, para nuestros jardines es perfecto, porque se quedan la mayoría escondidas ahí y te vuelven a aparecer un año tras otro. Siempre que no sean los tulipanes holandeses, que son híbridos, que desaparecen. Pero, por ejemplo, nosotros ponemos tulipanes, pero las especies silvestres, y funcionan de maravilla, ¿vale? Porque van saliendo un año tras otro. Entonces son maravillosos. Y las anuales es otra cosa. Las anuales, como no tienen que acumular sustancias de reserva, porque tienen una vida corta,
un ciclo de vida muy corto, pues son tan floríferas, son perfectas, porque echas ahí unas nigueras, por ejemplo, y la niguera te da muchísima flor, luego echa la cápsula esa, que es un fruto, entonces son plantas que te aportan también bastante, ¿no? Entonces todo eso junto, pues hace lo que es un jardín naturalista o natural, no sé, yo lo llamo así, pero es un término así porque en realidad se asemeja un poco a lo que es la naturaleza. ¿Y qué va a hacer que haya tanta biodiversidad al poner tantos grupos de plantas? ¿Qué va a hacer? Pues va a conseguir sobre todo controlar una cosa que es bastante importante en un jardín, que es el control de plagas y enfermedades. Cuanto más diverso sea un jardín, o sea, los jardines monoespecíficos es el problema, lo que contaba el Pazo de Oca. En realidad, si tú solo tienes una plantación de boj, como te entre una plaga o una enfermedad para ese boj, se ha perdido el jardín. Pero si tú tienes una diversidad muy grande en el que hay mucha fauna útil, hay muchas menos posibilidades de que haya plagas y enfermedades en ese jardín, ¿vale? Y luego otra cosa que hacemos, que eso también es un poco, es utilizar altas densidades de plantación. En la naturaleza en realidad hay altas densidades de plantación, muy altas densidades de plantación. Entonces hay que salir un poco de poner una planta aquí. Bueno, esto es cada uno, ¿eh? Yo os hablo de nuestra experiencia, ¿no? Pero si tú pones una planta aquí y otra planta 70 centímetros retirada y otra planta 70, al final todo este espacio, que probablemente esté regado y tal, va a ser un espacio en el que todas esas plantas espontáneas pues se van a ocupar. Entonces yo prefiero retirar alguna planta que estar quitando a lo mejor plantas espontáneas. Al final una alta densidad lo que crea es un crecimiento rápido y una cobertura del suelo. O sea, el objetivo, sobre todo en el Mediterráneo, es cubrir el suelo. Ya no tanto por las plantas espontáneas, sino por retener la mayor humedad posible en el suelo, ¿vale? Y a lo mejor lo que tú decías para sujetarse entre ellas, ¿no? Y para sujetarse y para convivir de una manera natural, porque lo más natural, o sea, nunca en la naturaleza ves una planta aquí, otra ahí y otra ahí, ¿no? Al final una gramínea entrelazada con una herbácea, con un arbusto que aparece, pues eso es la naturaleza, ¿no? La propia naturaleza. Bueno, si pensáis que no, ¿eh? ¿Has visto uno que ha movido la cabeza así? Pizza. No, hombre, cada ecosistema tiene... Pero, por ejemplo, si tú ves una pradera natural... Claro, una pradera... O si ves un monte mediterráneo, o si ves... Depende de qué ecosistema, ¿no? Pero... Y luego las gramíneas... hay una cosa interesante con las gramíneas, que no sé si lo sabéis, hay unas gramíneas que tienen un origen vienen de clima frío, ¿no? Y otras gramíneas que son de clima cálido, ¿no? Pues eso a la hora de diseñar o de pensar en la plantación lo tienes que tener en cuenta, porque las de clima frío lo que van a hacer es que te van a brotar muy temprano, ¿no? Y al brotar muy temprano también van a adelantar un poco la floración. Va a ser una floración más temprana. Y las que proceden de un clima más cálido necesitan más calorcito para brotar y luego te van a florecer más tarde. ¿Qué pasa? Que a la hora de mantener eso, lo tienes que saber, porque la poda que haces cuando está seca esa gramínea, las de clima frío la tienes que hacer antes que la de clima cálido. Porque si las haces a la vez, las de clima cálido te dejan demasiados huecos en el jardín y la puedes dejar seca un par de meses más. ¿Vale? Eso no sé si... Y luego lo que te permite es tener floraciones de gramíneas desde la primavera tardía hasta casi fines del verano. ¿Vale? Entonces eso también lo tienes en cuenta ahí, ¿vale? ¿Y cuántos caros estem rapados y...? Pero claro, eso estoy hablando de las caducas, ¿vale? De las que son caducas. El problema viene con las gramíneas que son perennes, ¿no? ¿Qué pasa, no? Hay una festuca que utilizamos mucho, que es la Mairei, que no sé si la conoces, que es una festuca que no admite recorte. Bueno, en general las perennes no admiten recorte, ¿vale? Pero hay algunas que incluso las recortas y vuelven a rebrotar y ya no. Las estipas no les gusta nada el recorte, las festucas no les gusta nada el recorte. Pero bueno, ahí tienes que trabajar a mano y a veces lo que te toca es, si ya está muy envejecida, pues cambiarla o darle un rapado a ver si vuelve a salir o lo que sea. Pero bueno, es que eso es manejar un poco la planta. Vale, entonces, si yo me pongo a repasar un poco lo que hay que hacer en un jardín naturalista, o sea, yo cuando hago las visitas de obra y cuando hablo con los jardineros, a la gente que está manteniendo los jardines, de repente... Es lo que os decía, que hay que como reeducar un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, no se puede abonar, o nosotros no abonamos
¿vale? Porque si abonas un jardín de herbáceas, bueno, no sé si lo que pasa aquí, ¿vale? Yo os cuento mi experiencia. Nosotros, si abonamos un jardín de herbáceas, tienen un crecimiento demasiado desproporcionado y tienden a colapsar, tienden a abrirse y a tumbarse. Entonces, las tienes que mantener bastante a raya. Entonces, por eso, el concepto este de jardinería tradicional de abonado lo descartamos, fuera. No hay abonado, ¿vale? Igual que no hay entutorado. Yo en una plantación tan grande no me puedo parar a entutorar plantas. Si se cae y se tumba, pues la descartamos para la siguiente plantación y ponemos otra variedad, ¿vale? Entonces, abonado. La escarda. ¿Cómo se soluciona la escarda? Pues lo que os he dicho, alta densidad, cobertura total del suelo y sobre todo otra cosa, ¿no? ¿El qué? Acolchado, ¿no? Vale, todo. Acolchado, ¿no? Nosotros siempre acolchamos el suelo. Lo vamos a acolchar con orgánico, con material no orgánico o con inorgánico, dependiendo de la plantación. Por ejemplo, plantaciones mediterráneas, siempre grava, ¿vale? Nada que le aporte alimento y nutrientes al suelo, nada, ¿vale? Y si, sin embargo, si tienes una plantación de herbáceas o de arbusto así un poco más de sombra o un poco más continental y tal, pues utilizamos un acolchado de una corteza de pino muy triturada, que incluso es la corteza que se utiliza para sustratos, no se utiliza para acolchado, que ya viene lo suficientemente descompuesta que está por unos hilos ahí, que la pones en el suelo y ya va haciendo suelo, ¿vale? Pero siempre acolchado. Esto es una cosa interesante, ¿no? Porque ahora estamos haciendo pruebas o estamos haciendo jardines experimentales, aunque todos son jardines experimentales, y estamos empezando a plantar en grava. ¿Qué significa esto? Que uno de los principales problemas que tiene la planta mediterránea es el encharcamiento o el exceso de humedad, sobre todo en el cuello de la planta, ¿vale? Muchas plantas mediterráneas no soportan la humedad en el cuello de la planta. O sea, puede estar muy encharcado, pero si está bien drenado, no pasa nada. Entonces, hemos tenido la suerte de estos años colaborar con Tom Stuart Smith y hemos hecho jardines que están plantados en grava. ¿Qué significa esto? Que tú... bueno, os voy a contar lo que hicimos, ¿no? Lo que hicimos fue... es un proyecto que hicimos en Mallorca. Había fotos, ahora estaría pasando fotos y... Otra. Estaría pasando fotos y lo vería mucho más claro, pero bueno, yo lo intento explicar. Una clienta muy concienciada quería un jardín mediterráneo y un jardín sin riego. Ahora hablaremos, ¿vale? Que ahora surge la duda de esto de sin riego. Cuando hablo sin riego, quiero decir sin instalación automática de riego, sin un riego frecuente que se le está aportando a la planta, ¿vale? Entonces, era una zona de huertas, aterrazada. Entonces, como hicimos un análisis de la tierra, de la calidad de la tierra, y como la tierra era tan fértil y tan rica, se tuvo que retirar la primera capa. Imaginaros, esto descoloca un poco, esto explota, ¿no? Como dices, pues con una máquina se retiraron los 15 o 20 primeros centímetros de suelo porque era demasiado fértil, ¿vale? Luego, lo siguiente, ya teníamos más o menos una tierra empobrecida o relativamente empobrecida. Lo que hizo fue echarse camiones de grava para airear el suelo, y esa se entremezcló con el propio suelo que estaba, ¿vale? Para drenar un poco el ese. Y luego encima se le puso una capa de un material que se llama marés, picón de marés, que es un material de Mallorca, que es una grava así suelta, de 10 centímetros, ¿vale? Imaginaos en una plantación de una extensión bastante grande, ¿eh? Y que cuando se hizo eso, todo se plantó con alveolo forestal y con maceta pequeña, ¿no? De M9. Y lo que se hacía era, se enterraba la mitad del cepellón en la grava y solo tocaba la mitad del cepellón en el sustrato. De esa manera lo que consigues es mantener aireado todo el cuello de la planta, y la planta va tirando, agarrándose en el sustrato inferior, en el suelo inferior. ¿Vale? Ahora pasaría la foto y vería ese jardín. Y entonces lo que pasa... Claro, ¿no ves? Íñigo no tiene problema, lo entiende perfectamente. Y entonces lo que pasa es que es maravilloso, porque las plantas, después de varios años de visita,
Las plantas terminan enraizando en la base, pero también enraizan en la grava, porque esa grava es una grava que se va soltando y van enraizando, pero no tienen ningún momento de encharcamiento, de problemas de demasiada humedad en la base. ¿Qué se ha hecho durante los 2 primeros años? Que con esto vais a alucinar también. Se retiró la flor, ¿vale? Y se fue cortando a la planta para someterla a que su objetivo fundamental fuera enraizar, fuera echar raíz, ¿vale? Para que tirara para abajo. Entonces, no se vio una sola flor en los 2 primeros años. Estaba ahí el jardinero, ahí, hasta llegado la flor, y no dejaba ni una flor, ¿no? Y entonces eso ha conseguido que en realidad se le hizo algo de aporte el primer año, el primer verano y el segundo verano, de riego, ¿vale? Pero riego manual. Algunas plantas que necesitaban un poco más de aporte, tal. Y a partir del tercer verano ya es una plantación totalmente independiente del agua. Ya no se necesita regar y ya está establecida. Y ahora ya sí se deja florecer, pero se intenta que la planta tenga un crecimiento lo más contenido posible, ¿vale? Hasta que ya enraice del todo. Pues esto es una cosa que se está haciendo. ¿Qué pasa? Que esa gravilla se puede utilizar como un medio de sustrato, como un medio de plantación, como en este caso, o como un acolchado, ¿vale? Como un sitio que te separa y que te aísla. Pues estas cosas se están haciendo. O no sé si conocéis alguno el Jardín de las Migraciones en Marsella. ¿Habéis estado? Pues ese jardín es un jardín sin riego también. Es una maravilla. A mí me parece, de los que he visitado, de los mejores jardines públicos que he visto hace mucho tiempo. Está muy bien, aparte hay malas hierbas. Sí, claro. Y Está muy bien. está muy... Un jardín donde hay malas hierbas. Claro. Hay un jardín que hay una plantación. Sí. No, han plantado aislantos en unos contenedores ahí para dar sombra. Bueno, si podéis, es un jardín que está pegado al mar, está en el MUCEN, que es el Museo de las Civilizaciones Europeas, y se llama el Jardín de las Migraciones. Sí. Y podéis ver, es un jardín que hizo... No. Está justo en el puerto de Marsella y me parece que el museo que hay es el MUCEN, ¿no? Sí. La boca del puerto de el puerto natural, y visto desde el mar, a la izquierda están los dos fuertes y uno de ellos delante está... Sí. Y hay una plantación arbustiva mediterránea preciosa, increíble, con arbolado y arbustos y tal. Y luego hay una zona de huerta muy maravillosa. Hay una plantación dedicada a las plantas espontáneas, que es un propio jardín, pero todos son plantas espontáneas. Y luego tienen como una tira ahí con plantas almohadilladas, todo plantado en grava, todo planta de Filippi, que no sé si lo conocéis, Olivier Filippi, que es un productor de planta mediterránea de Montpellier, del sur de Francia. Y bueno, merece mucho la pena verlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues el acolchado. Sigo que me enrollo yo también. Preparación del terreno. ¿Vosotros pensáis que las entrecavas o la cava o lo que se ha hecho tradicionalmente en jardinería se hace en este tipo de jardines? La cava, no, ya tampoco abonamos y tampoco entrecavamos el suelo. ¿Para qué? Si el suelo está cubierto con un acolchado, las raíces están funcionando por debajo, el suelo está vivo y está formando sus movidas ahí debajo, y entonces ya no hace falta hacer una entrecava, como a mí me enseñaban a entrecavar alcorques y a entrecavar macizos entre los arbustos. Y en realidad ahí, pues el suelo ya está tapado y las plantas están funcionando, están conectándose por debajo y ya está, se deja, ¿vale? ¿Qué pasa con el riego? ¿Riego sí o riego no? Esto es que no tiene mucho sentido discutirlo, sino que al final hay que intentar hacer un uso lo más racional posible del riego, ¿no? Del agua. Nosotros no nos podemos plantear para determinados clientes hacerles un jardín en mitad de Castilla sin riego, porque tendríamos que estar ahí todos los días y regando a mano, que es imposible, y entonces nosotros hacemos jardines de grava a veces y le metemos una instalación de riego por goteo por debajo. Debajo de esos 10 centímetros ponemos un sistema de riego por goteo y regamos muy pocas veces, pero muy profundas. En realidad regamos horas. El goteo está funcionando horas. Lo que no tiene sentido es que utilicemos un sistema de goteo regando 20 minutos. Porque un goteo echa 2 litros en una hora. ¿Qué le estamos echando a la planta? O sea, si tú haces un sistema de riego por goteo, es para dejarlo horas trabajando para que empape absolutamente toda la superficie. Y luego a lo mejor nos vuelves a regar en 5 días. Pero ¿para qué vale? ¿Cómo se hace poner un sistema de riego de goteo y regar 15 minutos todos los días?
Al final, el bulbo de riego que te está aportando es un bulbo tan pequeño que no le está sirviendo a la planta, no le está sirviendo para establecerse, ¿vale? Claro, o que no tienen equilibradas sus raíces porque no... Claro, pero el concepto, da igual que sea en el Mediterráneo, tú lo que tienes que intentar es que la planta que se establezca y se emancipe. Es como, hay una cosa que siempre nosotros decimos, que es máxima adaptación con mínima intervención. O sea, las plantas se tienen que adaptar lo mejor posible y tenemos que intervenir lo menos posible. Y de esa manera al final se consigue, ¿vale? Propagación, ya para terminar, ¿vale? Os cuento una cosa de propagación. Otra de las cosas que creo que se ha olvidado, que los grandes jardineros como Íñigo todavía lo mantienen, es el tema de la propagación. Los jardineros tienen que saber propagar plantas. No vale ir al garden y comprar lo que te falte para completar tu jardín. O sea, tú tienes que vivir en tu jardín y tienes que propagar, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de hacer un proyecto en México, en Jalisco, un proyecto súper bonito, cerca de un volcán, en una zona volcánica, en el que no encontrábamos en ningún vivero de México o la planta que queríamos poner, ¿no? Entonces, después de tener reuniones con el cliente, después de verlo de muchas maneras, decidimos recolectar. Decidimos en toda la zona de campo que rodeaba el jardín, se recolectaron anuales. Bueno, las anuales se cortaron cuando estaban en fruto y se dejaron en unos mantos así gigantes, kilos y kilos y kilos de plantas anuales. Se recolectaron semillas, semillas gramíneas, que se dividieron y se recolectaron esquejes para herbáceas y se dividieron herbáceas y tal. Y eso fue un trabajo de 2 años. Imaginaos, se preparó la planta para poderlo hacer. Y después de ese trabajo, con gente local que cuidó esa planta, la propagó y tal, se plantó el jardín. Entonces, si ese jardín lo vierais, en realidad no existe ninguna diferencia entre lo que se ve en el campo, no hay un límite, no se ve lo que es jardín o lo que es naturaleza. O sea, en realidad todo va como fluido, ¿no? Entonces, por eso yo defiendo que también este jardinero o jardinera naturalista deberemos retomar de alguna manera la propagación de plantas, ¿no? Porque se ha olvidado. Es muy difícil encontrar un jardinero que sepa propagar, que sepa recolectar semillas o que se dé una vuelta por el campo alrededor y que recolecte cosas que le interese. Hay cosas que sí que están pasando o gente que sí que lo está haciendo, pero es difícil, ¿no? Entonces yo creo, ya para cerrar, que las cualidades que tiene que tener una jardinera naturalista son muy diferentes a las que tradicionalmente se tenían. Primero, tiene que tener una sensibilidad que se ha perdido un poco y tiene que tener una sensibilidad hacia lo natural. O sea, ya no tanto es hacia la jardinería, sino hacia la naturaleza, ¿no? O hacia la emoción que te provoca la naturaleza, ¿no? Y tiene que tener un alto conocimiento de plantas, porque imaginaos el rango que os he hablado, anuales, bulbosas, herbáceas, arbustos, árboles. O sea, tienes que saber un huevo de plantas, ¿no? Porque si no... Pero ya no tienes que saber tanto de abonos químicos, tratamientos químicos y todo eso. Tienes que saber otras cosas. Tienes que saber propagar, tienes que saber controlar un poco el acolchado que vayas a tener y tienes que saber un poco controlar la poda, ¿vale? Entonces, para nosotros, he empezado así y termino así, para nosotros es mucho más fácil reeducar a una persona que no sabe nada que encontrando un jardinero que lleva trabajando 20 años, que es imposible que no te echen las bolitas azules. Que saquen del bolsillo, mágicamente, unas bolitas azules, que haga así, ¡chit! Y no, es que esto le viene bien. Ya, pero es que no quiero que haya, ¿no? ¿Vale? Y entonces tienen que desaprender y nos damos cuenta de que es más fácil encontrar una persona que tenga interés que un jardinero que venga ya de la jardinería pública o de otro tipo de jardinería. Y yo creo que he terminado. Ahora las proyecciones, ¿no? Ahora las proyecciones.